Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta clase revisaremos la tarea que se envió la semana del 27 de abril. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de las características de las ondas. Vamos a comenzar con la frecuencia. Recuerden que como bien lo vieron la última vez, la frecuencia tiene que ver con la cantidad de ciclos que da una onda. ¿Ya? Y esto, su unidad de medida, es el Hz. ¿Y cómo la visualizábamos? Una onda con mucha frecuencia, con muchos ciclos, o una onda de menor frecuencia. ¿Qué quiere decir? De menor cantidad de ciclos. Por otra parte, teníamos el concepto fundamental que era el periodo, que era el tiempo que empleaba una onda en dar una vuelta completa. Si yo esto lo visualizo, el tiempo que se demora en hacer esto, que se demora en hacer un ciclo, quizás ahí, que a lo mejor se nota más, o ahí, lo que se demora en emplear esta vuelta es lo que se conoce físicamente como periodo. Luego tenemos la amplitud de la onda, que la vamos a utilizar nuevamente cuando veamos sonido, que tiene que ver con lo que nosotros alcanzamos a escuchar, pero podemos visualizarla como la distancia. Si yo dibujo una onda, esta onda tiene una alta amplitud porque es alta esta distancia, pero esta onda tendría una amplitud más baja porque es menor la distancia entre el eje de equilibrio y la cresta o el valle. Luego tenemos la longitud de onda. ¿Qué medía la longitud de onda? La longitud de onda medía la distancia que había entre dos crestas consecutivas. Dibujémoslo entonces. Si yo aquí tengo una onda, la longitud de onda es esa distancia. La distancia entre dos crestas consecutivas, entre dos valles consecutivos o en un ciclo completo. Todas estas distancias son equivalentes y se miden en metros para el sistema internacional. Y por último, teníamos la rapidez de propagación de una onda, que matemáticamente se podía calcular así como longitud de onda por frecuencia. Este valor que está acá, que se llama rapidez de propagación, depende del medio. Por lo tanto, es el medio quien determina si esta onda se va a mover más rápido o más lento. Después le vamos a asociar cuando veamos luz y cuando veamos sonido también. Ahora, revisaremos la tarea. Esta tarea tiene relación con lo siguiente. Dice, observa la siguiente imagen y responda en su cuaderno. En caso de ser necesario, suponga que cada cuadradito es de 10 centímetros de lado. Entonces, si nosotros miramos esta onda que está acá, la A me dice qué valor tiene la amplitud. Recuerden que para que nosotros podamos medir la amplitud, lo primero que necesitamos establecer es el eje de equilibrio que va a estar acá. Por lo tanto, la amplitud, que es la distancia desde el eje hacia una cresta o hacia un valle, abarca dos cuadritos. Por lo tanto, esta respuesta, solo mirando la imagen, podemos decir que son 20 centímetros. Ahora, ¿cuánto mide la longitud de onda acá? Es la distancia entre dos crestas consecutivas. 1, 2, 3, 4 cuadritos. Por lo tanto, acá sería 40 centímetros. Veamos lo que decíamos antes. La distancia de un ciclo completo. 1, 2, 3, 4. Llegamos al mismo valor. O la distancia entre valles. 1, 2, 3, 4 cuadritos. Por lo tanto, de las tres maneras que yo les indiqué que se podía medir la longitud de onda, llegamos al mismo valor. La C me dice cuántos ciclos tiene la imagen. Para contar cuántos ciclos tiene una imagen, necesitamos saber que debe haber una cresta y un valle consecutivo. Veamos. Una cresta, un valle. Tenemos un ciclo. Otra cresta, otro valle. Dos ciclos. Finalmente, una cresta y un valle. Por lo tanto, nos encontramos con tres ciclos. ¿Cuántas crestas o montes tiene la onda? Tiene tres crestas, que son las partes superiores, y tiene a su vez tres valles.
Pues ahí ya respondemos la pregunta D y la pregunta E. Luego vamos a ver esto. Dice, dibuje en su cuaderno o en una hoja cuadriculada una onda que presente las siguientes características. Una amplitud de 2 cuadritos, 4,5 ciclos y una longitud de onda equivalente a 4 cuadrados de la hoja. Yo tomé el dibujo de la imagen anterior y vi, miren, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, cumplimos con esto. Eso ya lo tenemos hecho. Ya dijimos que la longitud de onda mide 4 cuadritos. La amplitud, que es la distancia hacia una cresta o hacia un valle, también, en este caso, cumplimos con que sean 2 cuadritos. Entonces eso también lo tenemos listo. Veamos la cantidad de ciclos. 1, 2, 3, 4. Y para que hayan 4,5 ciclos, que es lo que nos preguntan acá, me debiese sobrar en este caso una cresta. Entonces cumplimos con la tarea que habíamos dicho. ¿Se dan cuenta que no era tan difícil resolver esta actividad? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a trabajar con la clasificación de las ondas. Veamos lo que vamos a ver entonces. ¿Qué van a aprender ustedes? Van a aprender a clasificar las ondas y por último van a aprender a aplicar los conceptos a ciertas resoluciones de problemas. Para clasificar las ondas siempre se hacen en función a 3 criterios fundamentales. Y vamos a comenzar con el primero, que se dice según su naturaleza o medio de propagación. También lo pueden encontrar de esa manera. Entonces acá nosotros podríamos agregar según naturaleza o medio. Cuando tenemos según naturaleza o medio nos encontramos con las ondas mecánicas y las electromagnéticas. Las ondas mecánicas son aquellas que se pueden propagar solo en medios materiales. Cuando hablamos físicamente de medios materiales nos encontramos con medios que pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. De hecho, mi voz, para que ustedes puedan escuchar este video, es una onda mecánica porque necesita de un medio material para que se pueda propagar. En cambio, las ondas electromagnéticas son aquellas que se propagan en el vacío como característica, pero que también lo pueden hacer en medios materiales. ¿Cuál es la gran diferencia? Que estas no necesitan de un medio material para propagarse, lo pueden hacer en el vacío. La luz que llega a nosotros, las señales de internet que son tan necesarias en esta época, las señales de celulares son ondas electromagnéticas. Por otra parte, vamos a ver que las ondas se clasifican según la dirección de las partículas. Acá también vamos a encontrar dos tipos de ondas. Y estas ondas son las ondas longitudinales y transversales. Las ondas longitudinales, acá las partículas del medio, ¿cómo oscilan? ¿Cómo se mueven? Se mueven en la dirección en que se propaga la onda. De hecho, el sonido es una onda longitudinal. Si ustedes alguna vez han hecho el ejemplo de tomar un tubo de cartón o un tubo de PVC y colocárselo en el oído a alguien y gritarle, se van a dar cuenta que el sonido, la voz que ustedes emiten, se propaga en la misma dirección del medio. Eso es un ejemplo de una onda longitudinal. Por otra parte, tenemos las ondas transversales, que son ondas que oscilan de forma perpendicular a la dirección del medio. Si ustedes piensan en el mar tiende a hacer un movimiento de ida y vuelta, entra y sale. Pero la ola se mueve así más o menos en el mar. Eso es una onda transversal. Las partículas no van en la misma dirección, sino que se mueven de forma perpendicular. Y también, y por último, vamos a clasificar las ondas según el sentido de propagación. Acá vamos a encontrar las ondas viajeras que se mueven siempre en el mismo sentido, que van siempre para el mismo lado, una cosa así. Por otra parte, tenemos las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias es cuando dos ondas viajeras que se movían en sentido contrario, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, se cruzan y este cruce hace que se formen ondas estacionarias. ¿Y qué gracia tiene esto? ¿En qué lo puedo aplicar? Si a ustedes les gusta la música, cuando tocan la guitarra generan ondas estacionarias.
esas guatitas que se ven ahí, que ya vamos a explicar lo que es, hace que se formen diferentes notas musicales, una nota más aguda, una nota más grave, que puedan cambiar la melodía de la canción. Entonces estas dos onditas que iban en sentido contrario se cruzaron y formaron las ondas estacionarias. Y acá aparecen puntos súper importantes. Los nodos, que son estos puntitos que justo coinciden en el eje de equilibrio, que si ustedes se dan cuenta no tienen amplitud, por lo tanto los nodos los podemos definir como puntitos de mínima amplitud. Y por otra parte están estas guatitas o estos vientres, esos, que son puntos que tienen la máxima amplitud. ¿Qué vamos a ver ahora? Acá los vamos a definir. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que era lo que yo les decía anteriormente. Ya que el nodo es un punto inmóvil de una onda estacionaria, es decir, que no vibra y que tiene ahí mínima amplitud. En cambio, los antinodos o vientres son el punto de máxima amplitud. Miren, si nosotros hacemos quizás alguna lógica matemática con esto, podemos darnos cuenta que tienen que haber dos nodos, dos puntitos para que podamos formar un vientre o un antinodo. Entonces acá tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 nodos, por lo tanto vamos a tener 2 vientres. ¿Se entiende? Y acá nos vamos a dar cuenta para qué nos sirve esto. Acá generalmente se hacen cuerdas, como yo les decía, los instrumentos de cuerda, violín, guitarra, bajo. Entonces aquí nos vamos a encontrar con el primer armónico. ¿Qué quiere decir armónico? Los armónicos asocian el concepto de vientre. Entonces cuando yo digo que una onda estacionaria está en su primer armónico es porque tiene un vientre. Y si tiene un vientre es porque hay dos nodos. Seguimos. En el segundo armónico, dos vientres, pero 3 nodos. Y así avanzamos. Tercer armónico, 3 vientres y 4 nodos. Así que recuerden, siempre hay un nodo más que la cantidad de vientres que pueda tener esta onda. ¿Qué vamos a hacer? Ahora yo les voy a, además de enviar este video, les voy a enviar el PPT donde aparece la materia que les pasé y unas actividades. Acá les entrego la fecha, les indico la fecha que tiene que ser a más tardar el lunes 25 de mayo, de vuelta la tarea a mi correo y adjuntar en foto o en PDF, como les sea más sencillo la actividad. Ante cualquier duda, no duden en escribirme aquí, entonces para que lo puedan ver. Ya espero que hayan entendido.